los saludos de mis queridos hermanos de República Dominicana. Estuvimos allí en una actividad en el mes de mayo y ellos enviaron los saludos donde estuviera en Colombia. ¿Cuántos reciben esos saludos? Amén. Los traigo a colación porque hace años un hermano dominicano, el hermano Miguel, hoy trabaja en la obra en Estados Unidos, me contó una experiencia. En una oportunidad iba con otro hermano en su vehículo y lo detuvieron. Tenían todos los documentos en regla, todo en orden, pero los detuvieron y los llevaron a la cárcel y los encerraron con otros presos. Y él dijo: pero tengo todo en regla, esto es una injusticia. Van para adentro. Y estando allá, ellos se preguntaban: ¿por qué nos pasa esto? Y en esa inquietud, en esa pregunta, vino el que comandaba la cárcel allí y les dijo: ¿ustedes son evangélicos? Les dijo: sí, somos cristianos. Bueno, voy a organizar todo, nos cantan y nos predican. Y el hermano dijo: yo no canto, hermano, pero es el mejor canto que he hecho en mi vida. Y prediqué como nunca, hermano. Y oramos con los presos después de cantar y predicar, oramos con ellos. Y cuando terminamos de cantar, predicar y orar, vino el encargado de la cárcel y dijo: el señor Miguel, y nombró al otro hermano. Sí, todo en orden con ustedes, váyanse. El Señor nos tuvo que mandar presos para predicar en la cárcel. Fuimos obligados a ir a predicar a la cárcel. Dios nos ha dado esa orden. El Señor dice: estuve preso y fuiste a verme. Pero en este caso el hermano fue obligado a predicar. En la Biblia hay un caso de un hombre de Dios, el apóstol Pablo, que también vivió esa experiencia. Él vivió esa experiencia después de algunas circunstancias un poco extrañas. En Hechos 16, los versículos 6 y 7, hay dos expresiones de las más raras que yo encuentro en la Biblia. Dios quiere que prediquemos, amén. Pero Hechos 16, 6 dice que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar allá en Asia. Me impresiona ese pasaje. Dios nos da la orden de predicar, pero ahí el Espíritu Santo le prohibió. Luego fue a una ciudad frigia y se le impidió, querer ir para allá y se le impidió. Dos circunstancias extrañas. Voy a hacer un trabajo misionero allí. No, señor, no va. Voy a predicar aquí. No, no lo va a hacer. No fue la iglesia, no fueron las autoridades eclesiásticas, no fue la sociedad, no fueron las autoridades de esa zona las que les prohibieron predicar. Fue el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Cuando va a otro lugar, Troas tiene un sueño. Y en el sueño se le aparece un varón macedónico y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese era el plan divino. Hermanos, leíamos hace días en casa un pasaje de la pluma inspirada que dice que cuando encontramos obstáculos en un camino del Señor, en la labor, en la obra de Dios, en un plan, en un proyecto, pueden ser dos opciones. Una, que Dios quiere que nos volvamos más persistentes, más perseverantes. Y casi siempre, personalmente lo he visto así. Cuando tenemos un plan, un proyecto y hay mucho obstáculo, mucho problema, mucha dificultad, más hay que hacerlo. Más firmeza, más decisión. Pero el pasaje no termina ahí. El pasaje sigue diciendo: o puede ser que el Señor nos esté indicando tomar otro rumbo. ¿Cómo saber? El texto de Isaías 30:21. Oirás voz a tus espaldas que te dirá: este es el camino, andad por él. Entonces el Señor le mostró a Pablo esa noche por qué le prohibió predicar en Galacia, por qué le impidió ir a la otra ciudad, porque él tenía un plan en un lugar específico, en una zona llamada Macedonia. Y la provincia de Macedonia tenía una ciudad, Filipos. El plan era trabajar en Filipos. Fueron allá y en el santo sábado una mujer fue conmovida. Dice que el Señor abrió su corazón a la palabra de Pablo. Y entonces ella se conmovió, aceptó la verdad y fue bautizada ese sábado. Ahora vino una mujer pitonisa con espíritu de adivinación y gritaba delante de Pablo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Iba gritando así, haciendo escándalo. Y hubo un día en que ella hizo eso.
Y Pablo toleró. Bueno, vamos a ver si mañana se le pasa. Y dice que persistió por muchos días hasta que Pablo se cansó. ¿Y qué hizo el apóstol? En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Reprendió el demonio, el espíritu de adivinación. Hay manifestaciones espiritistas muy extrañas. Yo en Venezuela conocí el caso de una joven que nos visitó a la iglesia. Y ella me contó algo que me causó estremecimiento. Me dijo, mire, me han pasado 3 veces. ¿Y qué te ha pasado? Iba por un parque y un hombre pasó frente a mí. Y yo dije, ¡ay, terrible! ¿Y por qué dijiste terrible? Porque le vi la cara ensangrentada. Y mi mamá me dijo, ¿qué ves? Ese hombre tiene la cara ensangrentada. No. Y en menos de una cuadra al hombre le golpearon y quedó ensangrentado, como ella le había visto. Y en 3 ocasiones vio algo similar. Y ella me dijo, hermano, ¿eso de quién es? Y le dije, oremos al Señor. Mire, ese espíritu es demoníaco. Eso no es de Dios. Esa manifestación no es del Señor. El don de profecía no se manifiesta de esa forma extraña, de esa forma rara. Así era el espíritu de adivinación de esta mujer. Un escándalo. Parecía que era correcto, porque no decía nada malo. Son siervos del Dios Altísimo. ¿Era verdad? Era verdad. Pero estaba perturbando la obra del apóstol, porque estaba haciendo un escándalo. Y la obra de Dios no va acompañada de escándalo, de ese bullicio y gritería que abunda hoy en el mundo religioso. Ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí está el espíritu de demonio que tenía aquella mujer, por el cual el apóstol tuvo que reprender para que la obra de Dios se pudiese hacer. Ahora, unos hombres utilizaban a esta mujer para enriquecerse. Ganaban mucho dinero con ella. Y cuando Pablo hizo eso, el negocio se les dañó. Y ellos hicieron un escándalo público y dijeron, estos hombres están predicando cosas prohibidas. Y entonces los tomaron presos. Vinieron a prisión, los llevaron presos y dijeron, estos hombres están predicando un mensaje prohibido, un mensaje incorrecto, un mensaje escandaloso. Están causando problemas. En muchas oportunidades, en muchos lugares, para muchas personas, la obra de Dios es un problema. Y hemos tenido que afrontar eso, hermanos. Recuerdo hace unos pocos años que estuve en México, en el sur de México, en una zona llamada Chiapas. Y allí hay un lugar llamado San Juan Chamula. No fui a San Juan Chamula, pero estuvimos cerca. ¿Qué pasó en San Juan Chamula? Allí predicadores y miembros de diversas iglesias fueron muertos a palo. Los apalearon, porque allí los indígenas han sido llevados al catolicismo y en esas circunstancias los han convertido en fanáticos. Y les han dicho que si alguien llega a hablar de la Biblia, tienen que matarlo a palo. Pues bien, una persona de estas nos estaba esperando. Iba con nuestro hermano Moisés, parada. Y cuando llegamos y nos bajamos del vehículo, el hombre nos estaba esperando con un machete. Y nos iba a dar machete a los dos. Había llegado el problema. Los predicadores que venían eran el problema. Pero el Señor utilizó a los hermanos. Hablaron con él, oraron al Señor, lo persuadieron y el hombre se fue tranquilo. Pero en muchos lugares pasarán cosas peores. Aquí a Pablo y Silas la situación se les complicó. Vinieron los magistrados, los trajeron y los azotaron públicamente. Y luego de azotarlos públicamente, los mandaron a la cárcel. Y les pasó como al hermano Miguel. Fueron llevados a lo más interno de la cárcel, allá al calabozo, para estar muy seguros. Y los pusieron en un cepo. Y sus pies estaban en un cepo. Y en esas circunstancias, en la noche, golpeados, heridos, en una cárcel nauseabunda. Miren, las cárceles, hay países como Holanda donde están cerrando las cárceles. Y he visto la fotografía de esas cárceles holandesas y son mejores que muchas casas de muchos ciudadanos de Colombia o otro país latino. Son lugares que están convirtiéndose en albergues porque están socializando a los delincuentes de tal modo que cuando van a la cárcel tienen que graduarse obligatoriamente en una carrera. Y entonces salen como profesionales y ya no piensan en robar, en cometer crímenes. Su mentalidad cambia.
Pero en nuestros países, en los países latinos, donde la desidia abunda en las cárceles, donde las condiciones son infrahumanas, donde hay circunstancias terribles, podemos vislumbrar cómo eran las cárceles de aquellos días. No había luz, totalmente oscuro. Las ratas deambulaban por allí. No había baño. El calabozo estaba allí, era un baño. Realmente los colocaron en un lugar casi como una letrina, golpeados, a oscuras, con frío, y sus pies atados en un cepo. Y ellos hicieron como nosotros. Pasamos una noche de frío y nos quejamos. Tenemos un problema pequeño y nos quejamos. Una noche, por alguna circunstancia, no comemos y nos quejamos. No, ellos no hicieron eso. Ellos hicieron un dúo. Un dúo. Un dúo es fácil hacerlo aquí en el Congreso. ¿Sí o no? Bueno, si se superan el miedo escénico. Pero el hermano David Quispe y Deymar pueden hacerlo tranquilos. Pero ahora, hacer el dúo en una cárcel, a oscuras, a medianoche, golpeados, sin comer, maltratados, rodeados de olores nauseabundos, de roedores y de cualquier circunstancia inmunda, ellos alabaron a Dios. En lugar de quejarse, cantaron al Señor. A ese lugar se llevaban los peores delincuentes. De ese lugar salían vulgaridades, blasfemias, quejas, palabras soeces. Pero los presos, dice Hechos 16, escuchaban admirados, porque de ese lugar salía un canto, una alabanza a Dios. Ellos entonaban un himno. Habían aprendido a gozarse en el Señor. Para ellos la felicidad no dependía de las circunstancias, dependían de la presencia de Jesús en su corazón. Por eso Pablo pudo escribir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No había temor ni angustia en su corazón. No había queja. La gratitud reinaba en su alma. Y allí alababan al Señor. Allí glorificaban a Dios. Y la respuesta del cielo no se hizo esperar. Vino un terremoto. Y el terremoto causó una impresión profunda, tremenda. Todos se asustaron y se quedaron allí. El carcelero, dice la Biblia, que estaba dormido y se despertó. Y despierto supo del terremoto y dijo: se me escaparon los presos. Él debía responder con su vida si se le escapaba Pablo y Silas principalmente. Pero ¿qué hizo él? Sacó su espada para matarse. Y cuando él hizo eso, Pablo dijo: no lo hagas, todos estamos aquí. El hombre entonces pidió una antorcha, penetró hasta allá y temblando, dice la escritura. Esa expresión es importante. Lucas no perdió detalle. Temblando, cayó de rodillas y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando esa pregunta se exhala, cuando temblando, cuando el corazón conmovido, cuando la conciencia despierta, hace esa pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Satanás se pone alerta. Envía demonios para que la respuesta no llegue a esa conciencia, no llegue a esa persona, no llegue a ese corazón. Cuando el deseo de la salvación se despierta en el alma, cuando la obra del Espíritu de Dios ha llevado a un ser humano a esa circunstancia, el enemigo se alerta porque está por perder una víctima, porque un alma está por ser arrebatada de su control, de la esclavitud, ha de ser vuelta al servicio de Dios. Allí entonces, en aquella noche, Pablo fue llevado a la casa del carcelero. Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces él le mencionó su casa y lo llevó para su casa. Le lavó las heridas a Pablo. Y Pablo y Silas le predicaron a él y a su familia el camino del Señor. Entonces comprendieron de la necesidad del bautismo. Y aquella misma noche, él y su familia fueron bautizados. La Escritura dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una familia entera fue ganada. El Señor le mostró a Pablo por qué le prohibió
predicar en Galacia? ¿Por qué le impidió ir a Frigia? ¿Por qué le envió a aquella localidad? Había una gran misión que hacer allí. Un plan con este hombre. El Señor ya había ordenado ir a las cárceles. Ahora, a través de esta orden que le dio a Pablo, de manera directa, llevándolo como prisionero, le hizo acordar de los presos para cumplir esa misión de rescatar almas de la cárcel, almas de la prisión, no solo de la prisión de rejas y barrotes, sino de la prisión más profunda y terrible en la que se encuentra el ser humano, la prisión del pecado. Aquellos que están encadenados por la esclavitud del mal, de la rebelión, de los vicios y la criminalidad, necesitan del mensaje que el apóstol Pablo le dio esa noche al carcelero de Filipos. Ahora, el Señor tiene un plan también para nosotros. Y la pregunta que hizo aquel hombre fue respondida por el Señor Jesús en una conferencia nocturna con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo vino para discutir con el Señor Jesús, para demostrar quién sabía más de teología, si Jesús o Nicodemo. Pero en aquella noche el Señor Jesús le presentó el plan de salvación a Nicodemo como no se lo presentó a ningún otro ser humano. Se lo presentó detalladamente. La pregunta íntima de Nicodemo era: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo salvarme? Y el Salvador entonces le respondió: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salvador recordó aquella escena de la experiencia de Israel en su peregrinación por el desierto. A veces nos ocurre lo que le ocurrió al Israel antiguo. Israel tenía todo en el desierto: una nube que lo protegía del sol en el día y una columna de fuego que le iluminaba la noche, maná para alimentarse todos los días y agua pura y bendita. Tenían buena salud, dice el salmista. Sus pies no se inflamaron, evidencia de que no sufrían problemas renales. Su salud era óptima. Habían sido protegidos de fieras, de ejércitos enemigos, pero se quejaban y murmuraban. El Señor entonces, cuando uno se queja sin motivo, le permite motivos de queja genuinos. Y ahora entonces le quitó la protección de las serpientes que rodean el desierto. Vi en estos días un video de una serpiente tan peligrosa que se esconde debajo de la tierra. Está ahí. Cuando la víctima pasa, sale de la tierra y da su mordida mortal. Así habían serpientes allí, llamadas ardientes porque su veneno producía una fiebre con ardor que finalmente llevaba a la muerte. Ellos habían sido protegidos de esas serpientes, pero ahora, sin comprender las bendiciones y la protección divina, quejándose por cosas inútiles y baladí, el Señor le quitó la protección y las serpientes penetraron al campamento. Y allí entonces entraron a las tiendas, hirieron niños, jóvenes, adultos y ancianos. Los gritos se escuchaban en uno y otro lugar. El dolor y la angustia se apoderaba de cada familia. Y el clamor fue tal que vinieron y reconocieron su pecado ante el Señor y ante Moisés, su siervo. Moisés clamó al Señor y le dijo el Señor: haz una serpiente de bronce y levántala en medio del campamento, y el que mire la serpiente ha de vivir. Entonces el Señor le dio un remedio inesperado. ¿Cómo así? Muchos dudaron del remedio divino. ¿Cómo que mirar una serpiente de bronce me va a curar de un veneno que me está matando? Empezaron a considerar lo razonable de ese plan, lo lógico de ese plan, y dijeron: aquí no hay lógica. No hay lógica, hasta que los ojos se tornaron vidriosos y murieron. Pero otros comprendieron que era un remedio divino, y lo divino no necesita lógica. La lógica es mortal, humana. Hay cosas de Dios que no son explicables para la mente humana. La fe, sobre todo, no tiene explicación. Y entonces el Señor indujo a muchos a creer para inspirar fe en otros. Y los que miraron a la serpiente vivieron. Había familias, dice la inspiración, donde los padres tomaban la cara de sus hijos para que miraran a la serpiente. Otros los conducían al lugar más cercano para que pudiesen mirar y vivir. El Salvador evocó esa escena cuando dijo:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente era un símbolo del Salvador. No había que adorarla, porque en los días de Ezequías Israel la adoró, y entonces el profeta Ezequías la volvió pedazos y la llamó Neustán, que quiere decir cosa de metal. No había poder en la serpiente. Un pedazo de metal no tiene poder. Era el poder divino que se evidenciaba mirando esa serpiente, lo que actuaba para curar el veneno mortal que estaba arrastrando las víctimas. De manera similar, el Salvador sería levantado. El poder no está en la cruz. Multitudes, miles, millones de seres humanos murieron en la cruz. El poder está en aquel que murió en la cruz. Aquel que mira con fe el sacrificio del Salvador puede ser sanado del veneno mortal de la serpiente. Pero para ello necesitamos ciertos aspectos que comprender y que experimentar. El primero es sentir la necesidad. El Señor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el verso 8, dice que cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo primero es sentir la necesidad. El Señor nos invita a comprender nuestra situación. Por eso el Maestro en su ministerio dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Esto lo habló un grupo de hombres que no percibían que eran pecadores. No comprendían su estado, no conocían su situación, no comprendían su necesidad y por lo tanto no había remedio para ellos. Apreciados presentes, todos debemos comprender nuestra verdadera situación delante de Dios. Cuanto más lejos está un ser humano de Dios, mejor se siente. Pero cuando más cerca está de Dios, más indigno se percibe. Y la luz de la gloria divina que despierta la conciencia nos hace percibir que somos pecadores merecedores de la condenación eterna. Esto fue lo que comprendió el carcelero de Filipos cuando cayó temblando de rodillas, cuando percibió que estaba perdido, cuando aquel terremoto conmovió su vida, conmovió su corazón. A veces Dios permite que un terremoto sacuda nuestra vida, que un terremoto conmueva nuestro ser. Puede ser la pérdida de un familiar. Muchos que fueron rebeldes a su mamá, a su papá, que les rogó, que oró por ellos y con ellos, que despreciaron mientras sus padres vivían el mensaje de Dios. El Señor le permite el terremoto de que se le quiten sus padres, para que despierte su necesidad, para que comprenda su situación y se vuelva al Señor. Otros tienen un terremoto terrible, tocan fondo, son arrastrados por un vicio al punto de mendigar en las calles, y allí en el terremoto de la vida destruida, de su existencia menguada, comprenden su situación. Otros son sacudidos en un tremendo terremoto, su hogar tiembla y casi se despedaza, y entonces levantan sus ojos a Dios, temblando y preguntando: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios a veces permite circunstancias para que la conciencia se despierte y volvamos a comprender nuestra situación, para reaccionar y comprender que lejos de Cristo no hay esperanza para ningún ser humano, sabio o ignorante, teólogo o indocto, rico o pobre, de cualquier raza o color o posición social. Todos necesitamos del Salvador para tener la esperanza de la eternidad. Pero esto es individual. Roguemos al Espíritu de Dios que despierte nuestra conciencia. Cuando un joven o una joven o un hermano o hermana o una persona se me acerca y me dice: hermano, me siento pecador, perdido, indigno de orar, yo digo: gloria a Dios. Y la persona a veces se me queda mirando y dice: ¿y qué le pasa? Gloria a Dios, porque le digo que me siento así. Sí, amén. Porque el Espíritu Santo le está despertando la conciencia. Porque todos debemos comprender que somos viles pecadores, indignos de la eternidad, indignos de hablar el nombre de Dios, indignos de estar en la presencia de aquel ante quien los ángeles se cubren para adorarlo. Cuando Isaías contempló eso, vio que el mensaje que aplicaba a otros, a hombres y mujeres que le decía pecadores de labios inmundos, que eso se le aplicaba también a él.
comprendió su necesidad de un Salvador. Y solo cuando comprendemos nuestra necesidad, cuando comprendo mi necesidad de un Salvador, puedo hallar un Salvador. Cuando comprendo que soy enfermo, puedo ser sanado. Mientras no entienda mi enfermedad, mientras no perciba mi condición indigna delante de Dios, vil delante del Señor, no hay remedio para mí. Pidamos al Espíritu Santo que avive nuestras conciencias, que nos despierte y nos haga comprender que el estándar de Dios, la norma divina, es mucho más elevada que la mortal. Que lo que parece sublime a los hombres es abominable delante de Dios. Que los hombres y mujeres a veces adulados por los seres humanos, por otros mortales, a veces son indignos de pronunciar el nombre de Dios. Que delante del Señor somos viles y pecadores. Que lo único que merecemos del cielo es la condenación eterna. Y por lo tanto, al comprender esa situación, podremos caer como aquel hombre, temblando, comprendiendo que merecemos morir para siempre y rogando y suplicando al Señor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, el Espíritu Santo, que hace comprender la condición pecaminosa del ser humano, nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino implica reconocimiento del pecado, dolor por el pecado, dolor por ofender a Dios, una confesión genuina del pecado, sin autojustificación. El ser humano justifica sus malos actos por esta u otra circunstancia, pero el que ha sido conmovido en su conciencia por el Espíritu de Dios no presenta excusas. Reconoce su pecado ante el Señor, suplica perdón y ruega al cielo que le perdone sus pecados, y en su corazón está la disposición a abandonar sus malos caminos. Este mensaje debe conmover de nuevo al pueblo de Dios, para que, conmoviéndonos a nosotros, conmueva al mundo. Es un mensaje que casi no se oye hoy desde los púlpitos. Arrepentíos. Es un llamado que debe extenderse por toda la tierra. Es la invitación del cielo a abandonar los malos caminos, a reconocer nuestra indignidad delante de Dios, a confesar nuestras maldades ante el Señor y a volvernos a Dios de todo corazón, con la disposición de no volverle a ofender, de empezar una nueva ruta, una nueva vida, de emprender un nuevo rumbo, de cambiar la vida. No podemos ir al garete, dice la inspiración, y ser salvos al fin. No podemos vivir una vida de mundanos y esperar salvarnos en esas circunstancias. No podemos vivir lejos de Dios y esperar vivir para siempre con Él. Necesitamos que la presencia del Espíritu de Dios avive nuestra conciencia para comprender nuestra situación real y para que, arrepentidos, caigamos a los pies del Señor, suplicando su perdón, su gracia y su misericordia. Cuando el Espíritu Santo lleva al arrepentimiento genuino, cuando con dolor profundo en el alma se reconocen nuestros pecados, ahora podemos acudir al remedio. Ahora la fe puede aferrarse del Salvador. Ahora podemos mirar, creer y vivir. Ahora entonces la fe puede apoderarse del Salvador Cristo Jesús, aquel que siendo inmaculado fue hecho pecado por nosotros. La inspiración dice: Jesús fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como Él lo merece. Murió por nuestros pecados, en los cuales nunca participó, para que nosotros vivamos por su justicia, en la cual jamás habíamos participado. Él vivió la vida que debemos vivir, y Él murió la muerte nuestra. Por su llaga fuimos nosotros curados. He aquí el remedio para el pecador, para el homicida, para el adúltero, para el drogadicto, para el alcohólico, para el homosexual, para la prostituta, para el orgulloso, para la vanidosa, para el arrogante, para cualquier mortal, para cualquier pecado. El Señor despierte nuestra conciencia para comprender que si no ha habido un cambio en nuestra vida, que si la mentalidad, si la manera de pensar, si la manera de sentir y de vivir no ha cambiado, no hemos vivido esta experiencia. No importa hace cuántos años sepamos de religión, conozcamos de Biblia o aún de espíritu de profecía, si no hemos vivido esta experiencia genuina de dolor sincero por el pecado, de arrepentimiento genuino y de una fe plena y completa en el perdón de los pecados de Cristo Jesús, no tenemos esperanza de vida eterna. Necesitamos vivir una experiencia personal de conversión completa, de arrepentimiento genuino, de una fe personal que se apodere de los méritos de Cristo.
La inspiración dice una fe nominal en Cristo, que le acepta simplemente como Salvador del mundo, no puede tener sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta como el Salvador personal. Muchos dicen, el Señor puede bendecirlo a él, pero no a mí. Creen en la salvación por obras. Creen que aquel es mejor que él y por lo tanto recibe bendiciones de Dios. No, el perdón se le ofrece gratuitamente a todo ser humano, que permite que el Espíritu Santo avive su conciencia, que permite que el Señor lo lleve arrepentido a los pies del Salvador y que con fe genuina se aferra de los méritos de Cristo. Pero necesitamos vivirlo de manera personal, de manera individual, cada uno de nosotros. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. La fe verdadera es libertad. La fe verdadera es comunión con Jesús. La fe verdadera es una vida de gozosa obediencia en los caminos de Dios, con disposición plena y completa para ir donde el Señor nos envíe, para hacer lo que Dios nos mande, para servirle en cualquier momento, circunstancia o lugar. Es un poder que transforma la vida. Por eso el apóstol dijo, el evangelio de Dios es poder para salvación. Es un poder que transforma, que regenera, que vence las maldades e iniquidades que han dominado la vida. Las tendencias pecaminosas son subyugadas y finalmente extirpadas. Es un poder que transforma por completo la naturaleza humana. Es un milagro maravilloso que la ciencia no puede explicar, que el hombre no puede entender, pero que todos podemos y necesitamos experimentar. El Señor dice a través de Isaías, bienaventurado aquel que es pobre y humilde y tiembla a mi palabra. El Señor está por venir. Los días de gracia están por terminar. La oportunidad de reconciliarse con Dios acabará para siempre. No sabemos cuántas oportunidades más tendremos de venir a este lugar para buscar del Señor. Los días se están acortando. La vida está culminando para muchos que compartieron con nosotros hombro a hombro, que estrechamos sus brazos, que comimos junto a ellos. Hoy ya no están con nosotros. Su vida culminó y la oportunidad de reconciliarse con Dios terminó para bien o para mal para ellos. Pero hoy tenemos la oportunidad, como el carcelero, de decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor te dice, tórnate a mí, que yo te redimí. Hoy el Espíritu de Dios puede realizar esa obra maravillosa en nosotros, de convencernos de pecado, de la justicia de Cristo y de darnos el poder para llegar dignamente en el juicio de Dios. Hoy el Señor puede conmover nuestro corazón con un arrepentimiento genuino del cual no hay que arrepentirse, de una transformación en nuestros deseos e intenciones, de una nueva oportunidad, de una nueva experiencia. Hoy nuestra fe se puede aferrar de Jesús para hallar el perdón de los pecados, la seguridad y la paz del perdón divino y para empezar una nueva etapa de nuestra vida. Estamos culminando el primer semestre de este año. 6 meses han pasado a la eternidad para no volver jamás. Y tal vez estos 6 meses han sido desperdiciados por algunos o por algunas. Tal vez algunos han estado jugando con Dios y violando su conciencia, yendo en contra de la voluntad conocida del Señor, pisoteando los principios, rechazando al Espíritu de Dios. Pero este rechazo no puede seguir por más tiempo. Dios nos invita a responder a su llamado. Nos invita a volvernos a Él de todo corazón. Hoy tenemos esa preciosa oportunidad. Hoy tú y yo podemos, como ese carcelero, temblando, decirle, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es la misma. Hoy el Señor puede convencernos de que somos pecadores. ¿Lo sentimos? ¿Lo comprendemos? ¿Sabemos, comprendemos que somos grandes pecadores? ¿Lo comprendemos? ¿Cuántos lo comprenden? ¿Cuántos lo comprenden?
Todos debemos comprender eso. Si entendemos eso, debemos comprender que no podemos seguir en ese estado. Que debemos decirle: Señor, perdona mis pecados. No quiero vivir un día, una hora, un minuto más lejos de ti. Y hoy mismo el Señor nos puede perdonar nuestros pecados. El Señor, en su infinita misericordia, nos extiende esta oportunidad en esta noche, en su santo día. Cerrando este semestre, nos invita a empezar una nueva etapa en nuestra vida. Hoy Dios nos llama. Hoy Jesús quiere que la obra hecha por Dios no sea vana para nosotros. Que su venida a este mundo, su vida perfecta, su muerte vicaria, su resurrección gloriosa, su intercesión sacerdotal y su regreso en gloria no sea para condenarnos. Que Dios no haya hecho en vano un esfuerzo tan grande, pero depende de tu decisión. Hoy el Señor nos vuelve a invitar. En día de salvación te llamé, en día de salvación te socorrí. Y aquí ahora el tiempo aceptable. Y aquí hoy el día de la salvación. ¿Hay alguien en esta noche que desee aceptar el llamado de Dios? Le invito a que venga para que oremos por usted. Vamos a venir al Señor en esta noche. Todo aquel que decida y exprese y sienta que es pecador, que es pecadora, que quiera que Dios perdone sus pecados, que Dios le regale el arrepentimiento genuino, que quiera que el Señor perdone sus iniquidades, que desee sinceramente empezar una nueva vida para servir a Dios hasta la eternidad, venga. Vamos a unirnos a cantar el himno 408. Y en tanto lo cantamos, todos los que deseen, acérquense más cerca, por favor, para que todos los que deseen tengan esa preciosa oportunidad. Y tú que nos ves en tu casa, que estás allí observándonos, también te invitamos. El Señor dijo: cuando tú ores, entra en tu cuarto, y tu Padre que te ve en tu cuarto te recompensará en público. Allí en tu habitación, en tu casa, en tu estudio, haz tu decisión por el Señor. Hoy Jesús quiere perdonar tus pecados y quiere darte una nueva vida. Vamos a unirnos a cantar el himno 408, sintiendo cada palabra en nuestro corazón y diciéndole: Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh sí. Que Dios nos bendiga. Cantemos el himno 408. Hola. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre la cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver sobrar la oscuridad.
soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Y cuanto sufro aquí, me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Camino encuentro aquí y al cielo va, pues sé que allí tu amor me sostendrá. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Amén. El Señor sea alabado. Hoy el tiempo de gracia no ha cerrado. El Señor, en su infinita misericordia, está ante el Padre eterno, diciendo: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. El Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, los pecadores mortales. Hoy tenemos oportunidad de vida eterna. Agradezco al Señor, porque en su infinito amor nos trajo para perdonar nuestros pecados, para transformar nuestra vida y para darnos el poder para vivir para la gloria de Él, desde hoy y para siempre.